¿Qué tal? ¿Cómo están? Gusto saludarlos. El día de hoy vamos a presentar eh, un tema que tiene que ver con estadística, precisamente el tema de estadística. Vamos a ver medidas de tendencia central y medidas de dispersión. Entonces, vamos a revisar primeramente algunos conceptos básicos que tienen que ver con precisamente los temas o precisamente las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central son valores que se pueden tomar como representativos de todos los datos, nos dan un centro de la distribución de frecuencias. Hay diferentes caminos para definir el centro de las observaciones en un conjunto de datos. Por orden de importancia son media. Es también conocida como promedio. Se trata de la medida que se obtiene al sumar todos los valores de la variable y dividir el resultado entre el número total de datos. Un ejemplo clásico, o lo podemos observar nosotros en cuestión de nuestras calificaciones, por ejemplo, bueno, si estamos tomando algún curso, podemos nosotros tomar nuestras calificaciones, sumarlas y dividirlas entre el total de ellas para obtener un promedio, saber cuánto vamos a promediar al final del curso o de ese curso que estemos tomando. Digo, es un ejemplo, ¿no? Lo vamos a ver con más calma. Tenemos la mediana, dice, la mediana es el dato, el que queda al centro de todos los datos ordenados, símbolo X, también lo representan como una M y una E minúscula. Cuando la lista es un número par, se encuentra el par central de números y después se calcula su valor medio sumándolos y dividiendo entre dos. Esto quiere decir que cuando tenemos números impares, digamos que tuviéramos 7, por ejemplo, entonces tenemos el dato central que sería de los 7 datos, pues podemos nosotros repartir 3 hacia un lado, 3 hacia la izquierda, 3 hacia la derecha, y el dato que queda en el centro, esa sería nuestra mediana. Ordenado siempre, la característica es que siempre va a estar ordenado de menor a mayor. Siempre se va a ordenar de esa forma para poder nosotros obtener nuestra mediana. Si el número de datos, después de haberlos ordenado de menor a mayor, no es impar, es par, digamos que fueran 8. Entonces vamos a tomar los dos datos del centro, y vamos a repartir 3 hacia un lado, 3 hacia el otro, y los dos datos que quedan en el centro los vamos a sumar y los vamos a dividir entre dos. De ahí tenemos otro dato que es la moda. La moda es un conjunto de números, la moda es el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia, es decir, el valor que más se repite. Y también tiene un símbolo, lo podemos representar también como y una O minúscula. La moda, como la definición lo acaba de mencionar, es el dato que se repite con mayor frecuencia. Puede ser uno, dos, tres, cuatro, pueden ser varios datos o pueden ser varias modas las que se pueden emplear precisamente o obtener de un grupo de datos. Tenemos un ejemplo en la parte de abajo, dije mis calificaciones, del primer parcial son 8, 7, 9, 6, 10, 8 y 8. Suponemos que es la calificación de todas las materias que se haya llevado en el curso. Y se calcula las medidas de tendencia central. Entonces, para calcular la media, tenemos que se realiza una sumatoria precisamente de todas las calificaciones que tenemos en esta parte. Se realiza una sumatoria y se va a dividir entre el total de ellas. En este caso son 7. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 datos, efectivamente. Entonces, los vamos a sumar y en este caso van a ser, la sumatoria te va a dar un total de 56, el cual lo vas a dividir entre 7. Eh, en el ejercicio aquí no se presenta o no tienes el resultado, pero 56 entre 7 pues es 8, porque 7 por 8 te da 56. Entonces el promedio de tus calificaciones sería, o la media de tus calificaciones sería 8. La mediana, lo vamos a ordenar como los mencionaba hace unos instantes, vamos a ordenar del más pequeño al más grande o del menor al mayor, que sería en este caso, por ejemplo, el dato más pequeño es el 6. El dato más grande es el 10. Entonces vamos a ordenarlo, el rango de valores que nosotros vamos a ordenar va a ser entre 6 y 10. Entonces tenemos el primer dato que sería 6, después observamos que tenemos un solo dato de 7. De ahí observamos que tenemos 1, 2 y 3 8, por lo tanto vamos a ordenar 8, 8 y 8. No porque se repita, vamos a colocar uno solo, vas a colocar las veces que se repitió, los vas a colocar en su lugar, en 3 espacios diferentes. Finalmente tenemos el número 9.
Es el siguiente dato y por último tenemos el número 10, donde estos últimos datos nada más se repiten una sola vez, nada más tienen un solo dato. Entonces, la mediana, vamos a contar nosotros, vamos a distribuir la mitad hacia un lado y hacia otro, y el dato que quede en el centro, ese va a ser nuestra mediana. Como lo mencionaba hace unos instantes, si tenemos más datos, si tuviéramos 8 datos, tendríamos que agrupar, tomar esos dos y dividirlos entre dos, que sumados y divididos entre dos, pues nos va a coincidir con que es el mismo dato que obtuvimos hace unos instantes. La moda en este caso va a ser el dato que más se repite. En este caso tenemos nada más el 8, que es el que más se repite, por lo tanto nuestra moda va a ser igual a 8. Vamos a tomar un ejemplo en el cual se aplica precisamente eh, a un ejercicio de estadística, el cual dice, o demuestre, o dice, actualmente se está estudiando en mi plantel el número de hijos por familia para estudiar la natalidad. Preguntando el número de integrantes de cada familia, se recogen al azar los siguientes datos mostrados de un grupo de 40 alumnos. Y tenemos nosotros, pues no está en forma ordenada, es 4, 5, 6 y después un 3, un 4, un 5, un 6, un 3, 8, 6, 5 y un 4. Entonces, lo que tenemos que proceder primeramente es ordenarlos. Vamos a ordenarlos del más pequeño al más grande. Entonces, vamos a identificar primero que el dato más pequeño es el 3. Vamos a ver cuántos 3 hay. Hay un 3 y hay otro 3 por acá. Entonces, tenemos dos 3. Los vamos a acomodar al inicio de nuestro orden de los datos. De ahí continuamos con el siguiente número, que sería, por ejemplo, sería el número 4. Entonces, observamos que el número 4 se repite una, dos, tres veces. Entonces, tres veces lo vamos a colocar también donde teníamos el acomodo de los otros 3 o del número 3 o de los datos que tenemos en el número 3 en el orden, ¿no? De ahí tenemos nosotros, el dato que sigue es el 5. Vamos a ver cuántos 5 números 5 hay. Hay 1, 2, y hay 3 números 5. Aquí está también. Entonces, finalmente tenemos nosotros, vamos a ordenar los últimos datos, que sería el número 6, 6, y otro 6. Hay 3 números 6 también, que están aquí ordenados. Y finalmente nos queda el número 8, que únicamente hay un dato de ese dato en particular. Ya los tenemos ordenados entonces del más pequeño al más grande o del menor al mayor. Entonces, antes de proceder a mirar lo que es el promedio o la media, podemos nosotros tomar pues los datos que teníamos, o bueno, las referencias que teníamos nosotros sobre la mediana y la moda. Vamos a identificar, ya que están ordenados, es mucho más sencillo identificarlo. La mediana dijimos que eran los dos datos o el dato que estuviera en el centro. En este caso vamos a contarlos, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Son 12 datos. Por lo tanto, vamos a tener 6 hacia acá, 2, 4 y 6. Y tenemos 2, 4 y 6. Entonces, los dos datos que están en el centro, en este caso cayó que es un número par, no es un número impar. Entonces, vamos a tomar los dos que están en el centro, que sería 5 y 5, los vamos a dividir, los vamos a sumar y los vamos a dividir entre 2. Entonces, 5 y 5 son 10, divididos entre 2, coincide que es el número 5 nuestra mediana. Si fuera un dato impar, que fuera 11, pues tomaríamos nada más el dato que estuviera aquí en el centro, esa sería nuestra mediana. Para nuestra moda vamos a identificar los datos que más se repiten. En este caso, por ejemplo, tenemos 3 números o 3 cantidades que son las que se están repitiendo. Entonces, tenemos nosotros el número 4, que es 3 veces 4, que es nuestra moda número 1. Tenemos 1, 2 y 3 datos, o 3 datos que se refieren al número 5. Entonces, tenemos una segunda moda que es el número 5. Y tenemos otros 3 datos que se están repitiendo, que es el número 6. Tenemos una tercera moda, que sería el número 6. Entonces, en este ejemplo podemos observar que la moda puede ser 1, 2, 3, 4, o inclusive puede ser también 0, puede ser que no exista moda, puesto que ninguno de los datos que están aquí se repiten. Puede darse ese caso. Entonces ya tenemos identificado nuestra mediana, nuestra moda, hace falta identificar nuestra media o nuestro promedio. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a tomar estos datos, los que ya ordenamos previamente, y los vamos a sumar entre sí. 3, el 3, aquí se fijan, todos están colocados en orden, entonces están sumados. 3 más 3 son 9, más 12, más 15, más 18, más 8. Todo eso lo vamos a dividir entre el total del número que son.
Como ya establecimos, son 12 datos, entonces los vamos a dividir entre 12. Los sumamos todos y nos da una cantidad de 59 números y 59 datos, o 59 hijos. En este caso estamos hablando de hijos por familia. Todos esos se van a dividir entre la cantidad de datos o del muestreo o de los datos que se preguntan. En este caso son 12 y los 12 muestras que se fueron recogidas al azar. Entonces 59 entre 12 nos da una media o un promedio de 4.91. Entonces, estas serían nuestras tres medidas de tendencia central. Dice que por familia existe un promedio de 4.91 hijos. Obviamente el dato es estadístico y pues en la realidad no sucede de esa forma, ¿no? Bueno, de ahí vamos a ver nosotros también parte de este tema de estadística, está en las medidas de tendencia central y está en las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión, hablamos de los datos que acompañan precisamente nuestra gráfica sobre nuestro muestreo. Y tenemos tres datos para estas medidas de dispersión. Dice, las medidas de dispersión cuantifican la separación, la dispersión, la variabilidad de los valores de la distribución respecto al valor central. Tenemos un rango, que el rango es la diferencia entre el dato más grande, el mayor, y el menor de todos los datos. Aquí tenemos precisamente colocado esto que acabamos de nosotros de leer. Rango es igual a dato mayor menos dato menor. De ahí tenemos nosotros la varianza. La varianza se representa por una letra S, que está elevada al cuadrado. Es el número que se obtiene a partir del promedio de los cuadrados de las distancias entre cada dato y la media aritmética. Bueno, ¿a qué se refiere? Se refiere que va a ser la sumatoria, precisamente es este signo que está aquí, ese es el signo de sigma, que hace referencia a la sumatoria que va a existir entre cada uno de los datos. Va a ser restado por la media y va a ser elevado al cuadrado. Cada uno de ellos, ya que obtuviste la resta y la elevación al cuadrado de cada uno de los datos, los vas a sumar y eso precisamente es lo que va a ir colocado en esta parte y va a estar dividido entre el número de total de datos que se llevaron en ese muestreo, en ese dato, en ese ejercicio en particular. De ahí tenemos la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Precisamente ya que obtuvimos este dato de la varianza, le vamos a obtener o vamos a obtener la raíz cuadrada de ese dato y eso va a ser o va a representar para nosotros la desviación estándar. Vamos a verlo con un ejercicio. La varianza entonces lo miramos como que es la sumatoria de la resta de cada dato menos la media elevada al cuadrado entre el número total de datos, pero para eso primero vamos a obtener el rango. El rango dijimos que es el dato mayor menos el dato menor. El dato mayor es 8 y el dato menor es 3. Entonces vamos a hacer una resta, 8 menos 3. El rango va a estar constituido entre, o va a ser igual a 5. Y ahí ahora sí nos vamos nosotros con la varianza. Entonces la varianza explicamos que realizamos precisamente, bueno, una pequeña tabla, una pequeña tablita con la distribución de cada uno de los datos que fue restado precisamente por la media. La media la obtuvimos, son los mismos datos que del ejercicio anterior. Entonces, nuestro promedio, nuestra media era de 4.91. De hecho, lo establecimos aquí para que tuviéramos el dato a la mano. Entonces, vamos a establecer nosotros la columna para después realizar, ya que se realicen estas operaciones o las operaciones que están aquí, para realizar la suma y precisamente llevar a cabo las operaciones para obtener la varianza. En este caso tenemos nosotros que cada uno de los datos sería 3, 2, recordar que hay dos cantidades del número 3, 3 del número 4, 3 del número 5, 3 del número 6 y 1 del 8. Cada uno se va a restar por la media, entonces sería 3 menos 4.91 elevado al cuadrado, sería 3.64. Como tenemos dos datos 3, pues se repite el mismo valor, de ahí obtenemos la siguiente cantidad, que sería 4 menos 4.91 elevado al cuadrado, que nos va a dar una cantidad de 0.82, se repite en 3 ocasiones. Después el número 5, que se realiza la misma operación, 5 menos 4.91 elevado al cuadrado, nos da 0.081, el cual se vuelve a repetir también en 3 ocasiones, y el del número 6, que también se repite en 3 ocasiones, y el del 8. Todos estos datos los vamos a sumar, vamos a realizar una sumatoria. Entonces,
Esto nos va a dar precisamente lo que estamos buscando o el dato que está en la parte superior de la fórmula de la varianza. Ya que nosotros tenemos la sumatoria entonces de estas operaciones que acabamos de hacer, lo vamos a dividir entre el número total de datos. Lo tenemos en esta parte de acá. Tenemos 22.84, que fue la sumatoria que realizamos hace unos instantes, y lo vamos a dividir entre el total de datos, que ya establecimos que el número de datos era 12. Entonces hacemos la división, 22.84 entre 12 nos da a 1.90, perdón. 1.90. Ya el último dato que nos hace falta precisamente de estas medidas de dispersión es la desviación estándar, que ya al haber realizado esta operación para obtener la varianza, lo único que tenemos que hacer es sacar raíz cuadrado de ese dato que obtuvimos, que ese dato que obtuvimos es 1.90, sacamos raíz cuadrada y sería entonces la desviación estándar de 1.37. Bueno, hasta aquí, estos son los datos que nosotros de estadística sobre las medidas de tendencia central y de dispersión. Espero que haya sido de su agrado y también que les haya servido o les sirva para realizar los siguientes ejercicios. Hasta luego.